Amitufo, hola a todos, bienvenidos. En un momento comenzamos. Vamos a dar oportunidad a que más amigos se conecten. Y mientras más compañeros llegan, por favor díganme qué tal se escucha mi audio, porque no tengo idea. Gracias, Yaciel. En un par de minutos comenzamos. Paciencia, paciencia. Amitofo, bienvenido Jorge, buenos días. Y muy bien. Amigos, Amitofo, buenos días. Gusto ver algunos rostros aquí acompañándome en esta llamada. Y bueno, en esta clase, y hoy es nuestra primera clase en este sistema llamado Zoom. Lo vamos a probar. Hoy es nuestra reunión del sábado 11 de abril del año 2020 y estamos estudiando el Sutra de Huinong o el Sutra del Estrado o el Sutra de la Plataforma. Y antes de entrar al tema del día, quiero hablar por qué decidí cambiar a Zoom. Lo que pasa es que con todos estos, con todas estas situaciones de la pandemia, las conexiones en Internet se han saturado porque todos estamos conectados, ¿no? Y YouTube es un servicio gratuito
gratuito entre comillas, por supuesto, porque ellos viven de la venta de publicidad, pero es un servicio gratuito y se comporta como tal en el sentido de que no le dan preferencia a las personas que no pagan o a las personas que no les generan demasiados rendimientos. Y bueno, esta Zanga definitivo no tiene ninguna especie de fin comercial y por supuesto no ponemos anuncios. Entonces no somos interesantes para ser prioritarios para YouTube. Entonces nuestros videos siempre se ponen lentos, se congelan, no se escucha bien y como que son una traba para la comunicación, ¿no? Entonces, estamos usando Zoom y de momento parece que está funcionando bien. Así que, pues vamos a intentarlo. Zoom no se congela y eso ya es muy bueno. No se congela, pero además nos permite estar conectados en video en tiempo real hasta 100 personas. Y pues ya veremos hasta dónde podemos llevar esto y cómo nos funciona. De momento ha estado funcionando bien. Y pues bueno, lo seguiremos probando por el resto de este periodo de un mes que le dimos. Y ya después vemos si convocamos y pedimos ayuda para poder pagar el año del servicio. Ya veremos. Eso será después. De momento lo probamos y parece que estamos pues ya conectados y no se congela, se escucha bien. Entonces, qué mejor, ¿no? Para aprovechar nuestras comunicaciones en Sanga. Pues muy bien, hemos estado estudiando... una cosa más. Tania nos pregunta en el foro si estas reuniones van a quedar grabadas en YouTube, porque no todo el mundo se puede conectar en tiempo real para verlo y lo tienen que ver en diferido. Sí, tan pronto se termina la llamada, esto me genera a mí un archivo de video que puedo subir a YouTube. Va a haber un poco de retraso en lo que se termina de codificar el video y luego subir, pero bueno, finalmente sí se puede. Entonces, todo lo que hagamos aquí lo vamos a subir a YouTube para que sea consultado después en caso de que no puedan conectarse en tiempo real con nosotros, ¿no? Pero una vez aclarado eso, vamos a empezar con nuestro tema del día. Originalmente, yo quería leer algunos párrafos del capítulo 2 del Sutra de Huinong, porque este capítulo 2 es muy interesante porque es una charla que dio Huinong después de haber estado estudiando el el Mahaprajna Paramita Sutra. Es decir, el sutra completo que incluye el Sutra del Corazón que recitamos en Sasankai. Es un texto complicado de por sí y la enseñanza de Huinong en el capítulo 2 del Sutra del Estrado abarca todo lo que él aprendió en el Mahaprajna Paramita Sutra. Y entonces se vuelve todavía más complicado. Y en particular hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que Huinong habla desde el punto de vista de una persona china de 600 años después de Cristo. Es decir, habla en chino antiguo con referencias locales, con contexto local, con historia, que bueno, para nosotros es historia, pero toma como referencia puntos actuales para él. Entonces se convierte en algo más complicado justo porque habría que investigar todo lo que sucedía en su contexto sociocultural para poder entender absolutamente todas las referencias. Hay libros que lo hacen, hay investigadores que lo han hecho. Y entonces se convierte en una experiencia, pues, como de muchas dimensiones, porque estás aprendiendo historia de la cultura china, de la dinastía Song, que es complicada también. Entonces, se convierte en un ejercicio muy complejo, pero no menos interesante. Uh, Hay que tomar en cuenta al leer el Sutra de la plataforma el contexto histórico del que habla Huinong. Entonces es complicado y necesita un nivel especial de conocimientos de la cultura china. No todos los tenemos y está bien, porque lo que queremos estudiar es la filosofía que nos transmite Huinong.
Y la otra parte es la traducción. Esta traducción que estudiamos aquí está hecha por un grupo de estudiosos, pero no es la única traducción que existe. Y ese es el punto. Y si recuerdan, siempre insisto cuando estudiamos sutras, que se consigan al menos dos, y si se puede, tres traducciones distintas, porque depende del traductor, depende de los conocimientos y de la historia personal del mismo, la calidad de traducción que vamos a tener. Entonces, si lo tradujo alguien de la tradición Kadampa, va a ser distinto a alguien de la tradición Chan o de la tradición Zen. Si este texto se tradujo de chino a inglés y luego español, también se pierde algo de significado. Entonces, esta traducción del Sutra de la Plataforma que nos llega no está exenta de pues estas situaciones, ¿no? De las traducciones. Entonces nos encontramos con términos que nos complican la existencia porque son difíciles, no se encuentran en Wikipedia, entonces no podemos saber a qué se refiere, a menos que tomemos un texto académico y nos pongamos a leer, ¿no? Entonces, bueno, considerando eso, si leemos el capítulo 2 del Sutra de la Plataforma, nos podemos dar cuenta de la riqueza y de la sabiduría que nos transmite Huineng, porque al final son las bases del budismo Zen. Entonces, voy a leer solo un poquito del Sutra de la Plataforma y nos vamos a pasar a resolver algunas preguntas, algunas de ellas muy interesantes, y a resolver las preguntas de la tarea. Y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco con esto, ¿no? El capítulo 2, como he mencionado, es la enseñanza que dio Huineng a sus alumnos después de haber leído el Prajnaparamita Sutra. Y lo elegí para leerlo aquí en clase porque habla sobre la naturaleza de la mente humana y cómo la mente necesita percibir la vacuidad. Tanto el concepto de la mente como de la vacuidad son dos conocimientos que van a redefinir a partir de Huineng. Recordemos que en Huineng convergen los conocimientos de los 5 patriarcas anteriores, más los conocimientos del Buda y de todos sus monjes, ¿no? Huineng es el sexto patriarca y es importante justo porque condensa toda esta sabiduría y la traduce a algo que funcionará para los monjes de la era de Huineng. Sin embargo, a pesar de que Huineng habla desde su punto en la historia, con los problemas sociopolíticos, la cultura local, esto redefine la manera en la que estudiamos el Zen hasta la actualidad. Y su influencia es tan grande que incluso películas como El último samurái, que la vimos de tarea, pues tiene mucha sabiduría extraída del Sutra de la Plataforma. Y la razón es porque Huineng entiende todos estos factores de la práctica Zen, los compila, los explica y entonces todos los que estudiamos Zen a partir de Huineng nos nutrimos de esta sabiduría, ¿no? Entonces, el capítulo 2 de este sutra habla sobre la naturaleza de la mente y la comprensión de vacuidad. Eh, para nosotros es difícil entender la vacuidad porque tenemos este lenguaje que le asigna significados y etiquetas a absolutamente todas las cosas, ¿no? La palabra volcán, como he usado este ejemplo en otras ocasiones, la palabra volcán nos da la imagen de peligro, de fuego, de lava, de destrucción, de terremotos, de tengo que huir, de película de desastres naturales, o sea, tiene como todas estas connotaciones, pero el volcán no tiene la culpa de lo que pensemos nosotros de él. El volcán solo cumple su lugar y su función en un esquema mucho más grande que es la naturaleza, ¿no? Por eso decimos que el volcán está vacío, carece de significado propio.
somos nosotros los que llegamos y le ponemos significado. Y lo mismo aplica para las personas, para las experiencias, para la comida. O sea, lo que para ti es algo terrorífico, para alguien más puede ser algo no tan fuerte, ¿no? O para lo que tú consideras como catástrofe, quizá para alguien no es tanto, o si tú consideras que una tarde pacífica viendo el atardecer, perdón, viendo cómo se mete el sol, es algo lindo, para alguien puede ser algo muy aburrido. Entonces, nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta de las cosas. Y esto nos hace pensar en la vacuidad, ¿no? Todo está vacío. Vacío, y esta es otra confusión muy común para nosotros occidentales. Pensamos que vacío es igual a no existencia, pero no. Vacío significa carencia de esencia personal, de esencia propia, porque todo lo que sucede en el universo está concatenado a miles y miles y miles, si no es que millones de ocurrencias y de situaciones previas, ¿no? Para que exista un volcán necesita haber lava, necesita haber presión, necesita haber capas tectónicas, necesita existir un planeta Tierra con fuerza de gravedad, con todas las leyes naturales que conocemos, un sistema solar, la luna que ejerce la gravedad sobre la Tierra. O sea, un volcán no sale solo y no sale porque tiene pantalones gigantescos y se le ocurre salir. No, un volcán nace porque está concatenado a un sinnúmero de situaciones en el pasado, ¿no? Entonces, el Sutra de la Plataforma nos habla sobre la naturaleza de la vacuidad, nos explica cómo entenderla y al mismo tiempo nos explica qué sucede con la mente humana. Porque el ser humano es tan soberbio que asume que porque tiene una mente es el rey de la creación y asume porque tiene pensamientos que puede hacer lo que quiera con la naturaleza. Huinong nos dice, no, mete freno de mano porque estás completamente equivocado. Y nos explica. Entonces voy a leer algunos párrafos que seleccioné. El maestro dice, instruida audiencia, deberían saber que la mente tiene una capacidad muy grande, dado que penetra el total Dharmadhatu, que es la esfera de la ley, por ejemplo, el universo. Cuando usamos su total capacidad, lo sabemos todo, todo en uno y uno en todo. Cuando nuestra mente trabaja sin corrupciones y está libre para ir y venir, entonces ese es el estado de prajna. Prajna es sabiduría. Huinong nos dice aquí que la naturaleza de la mente es muy grande. Es tan grande que no la alcanzamos a entender siquiera y asumimos que la mente habita en el cerebro. Pero la manera en la que la medicina china, el ayurveda, el yoga y todas las religiones anteriores al budismo, la manera en la que todos ellos entienden la mente no es como algo que habita en el cerebro o adentro del cráneo humano, sino que la mente es algo que está en todos lados. Y el hecho de que tú tengas una mente no significa que sea exclusiva para ti. Es cierto que te ayuda a pensar, pero tu mente y la mía están conectadas y son exactamente lo mismo. ¿Qué? La naturaleza de la mente para Huinong es una mente universal compartida. Algunos le llaman la conciencia de Krishna, por ejemplo, ¿no? Que es este ser cósmico, eh, que es el Buda, que carece de cuerpo, que lo penetra todo, que es más grande de lo que podemos imaginar siquiera, ¿no? Podemos pensar y tenemos acceso a una mente porque esta es una mente compartida que sucede al mismo tiempo con muchísimos seres sintientes. Seres sintientes son los seres que pueden percibir el mundo y usar su razón para poder catalogarlo. Está complicado, yo lo sé, pero vamos a llegar a un punto en que lo vamos a explicar mejor. Entonces, ténganme paciencia. Para Huinong, entonces, el hecho de que tú tengas una mente no significa que esta mente te sea tuya, sino que es una mente compartida. Tú y yo compartimos la misma mente
y tiene como un pequeño espacio en su procesamiento de datos que nos sirve a nosotros para tener esta vida humana. Pero al mismo tiempo, tu mente y la mía son lo mismo, entonces no hay ninguna diferencia entre tu opinión o la mía, porque ambas vienen del mismo lado, son la misma naturaleza. Por eso, Huinong nos dice en este párrafo que leí que la mente es el universo completo, es Dharmadhatu, ¿no? ¿Podríamos llegar a usar la mente en toda su capacidad? ¿Podríamos llegar a entender que tu mente y la mía son exactamente igual? Pero entonces, cuando tienes acceso a este tipo de sabiduría, la sabiduría misma ya no te sirve de nada, porque el concepto de sabiduría es un concepto de ego. Y aquí está otro punto importantísimo para la práctica Zen. Entonces, en el Zen lo que vemos es, tú tienes una mente, yo tengo una mente, a mí la mente me funciona para entender y navegar el mundo, el mismo caso para ti, pero como es una mente compartida, entonces somos exactamente el mismo ser y estamos unidos, no estamos separados, somos lo mismo, caminamos juntos, avanzamos hacia el mismo lado. Lo que tú haces me afecta y viceversa. Entonces, en este concepto tan abstracto que es la mente, radica mucha de la sabiduría zen, porque me han escuchado a mí decirlo muchas veces y seguro otros maestros budistas, en algún punto tienes que soltar el conocimiento, porque entre más lo piensas, entre más lo masticas con los dientes de tu mente, menos sabor y menos cualidades nutritivas le sacas, ¿no? Es como tratar de masticar una manzana, lo masticas hasta que se vuelve imperceptible, pero ya no tiene sabor, ya no hay nutrientes, ya no hay nada y nada más sigues masticando y ya no significa nada, ¿no? Con el Dharma sucede igual. Si todo el tiempo estás tratando de entenderlo con tu mente, en algún punto se va a convertir en algo tan diluido que pierde todo su poder de transformación, ¿no? Entonces, la mente te sirve para entender el universo, al mismo tiempo te sirve para entender que no todo necesita una razón absoluta y científica y comprobable y así. Hay cosas que simplemente son y hay que dejarlas ser, ¿no? Otro ejemplo que me gusta mucho poner es una flor. Puedes tú decir todos los nombres de los componentes de una flor hasta el último átomo, pero en este proceso te pierdes de lo más importante de la flor, que es la experiencia de la flor. Si quieres tú definir el amor que tienes por tu pareja o por tus hijos y lo quieres todo destilar y nombrar y romperlo en partes para poder entenderlo, te vas a perder la experiencia de un beso o del abrazo de un ser que amas, ¿no? No vale la pena. Entonces, para Huinong es muy importante explicar esto que saca del Mahaprajna Paramita Sutra y tratar de ponerlo en palabras que los alumnos entiendan. Lo que Huinong no pensó es que 1500 años después en los países de habla hispana lo íbamos a estar estudiando, entonces no lo adaptó demasiado bien para nosotros y por eso necesitamos explicárnoslo, ¿no? Porque como mencioné, ahí es donde radica mucho de la práctica Zen. Entonces, ¿qué pasa cuando entiendes la mente de esta manera? Tú puedes ver la mente como una herramienta para salir adelante, pero al mismo tiempo sabes que la mente produce secreción, produce moco. Este moco son los pensamientos. Y si te abrazas a este moco y los retienes, este moco termina por fermentarse y se convierte en algo que no puedes manejar, que es ahí donde radican los miedos, la depresión, la angustia, ¿no? Tu mente está produciendo moco todo el tiempo. Si este moco lo tomas y lo almacenas, se va a fermentar y va a generar putrefacción. Y es lo que pasa con nuestra mente cuando abrazamos la tristeza o cuando abrazamos la angustia de que alguien se va a morir o cuando abrazamos la angustia de qué va a pasar con la pandemia y dónde va a terminar la economía del mundo. La verdad es que nadie sabe, pero nadie sabe absolutamente nada. Ese es el punto. Somos unos perfectos ignorantes de todo. Lo que pasa es que somos tan soberbios y tenemos esta ilusión de quererlo controlar todo, que se nos olvida que así como tienes que dejar ir
el concepto de flor, también tienes que dejar ir todas las cosas que son más grandes del poder de procesamiento de tu mente, ¿no? Haciendo una analogía con computadoras. Entonces, en este párrafo, Huinong nos dice qué sucede con la mente, cómo entiende la mente, y nos dice que cuando no tomas tus pensamientos en serio, cuando sabes lo ficticios que pueden ser, entonces la mente está libre para ir y venir. Y es ahí cuando empiezas a tener acceso al prajna. ¿Sí me explico? Cuando tú empiezas a pensar y crees que tus pensamientos valen algo, en ese momento te estás poniendo cadenas. Cuando dices, es que todos mis conocimientos de ingeniería me han dado la mejor carrera del mundo y tengo muchos logros profesionales, en ese momento quien dice eso se está poniendo cadenas y piedras encima y no es libre. En el momento en que dices, sé un poco de ingeniería, pero también sé un poco de cocina y me ayudan a ser útil a los demás, entonces tu mente no tiene límites, ninguna especie de límite, porque eres libre, ¿no? Hay un montón de historias y esto también lo he puesto como ejemplo. Hay personas que han vivido en tortura o en encierro. El doctor Viktor Frankl en la Segunda Guerra Mundial era psicólogo judío que fue encerrado en un campo de concentración. Y a pesar de que estaba encerrado y a pesar de que era torturado y estaba en las peores condiciones imaginables, él jamás perdió su libertad. Jamás perdió su libertad. Su cuerpo estaba confinado, pero su mente era libre, su corazón era libre. ¿Por qué? Mahaprajna Paramita. Porque él entendía la naturaleza de la mente y la naturaleza de los pensamientos. Es cierto, necesitas pensar para tener una vida, necesitas pensar para entender el mundo, pero tienes que entender también que estos pensamientos necesitan ser soltados, porque de otra forma se fermentan, ¿no? A eso se refiere Huinong con no corromper la mente. Cuando tu mente trabaja sin corrupciones, está libre para ir y venir. Y no importa dónde estés, eres una persona libre. No importa lo que hagas, eres libre, ¿no? Y este es el primer paso para vivir en prajna. El otro párrafo que seleccioné dice, instruida audiencia, deberían saber que la mente tiene una capacidad muy grande, dado que penetra el total Dharmadhatu. No, perdón, estoy leyendo lo mismo. Instruida audiencia, todo prajna viene de la esencia de la mente y no tiene origen externo. No se equivoquen acerca de esto. Es llamado el uso propio de la verdadera naturaleza. Una vez que conozcamos el tathata, es decir, la semejanza o la esencia de la mente, estaremos libres de la falsa ilusión para siempre. La esencia de la mente es realizar con todo el corazón hasta la médula sin necesidad de explicarlo con palabras. La esencia de la mente para Huinong es entender que la mente no es externa, sino que todos vivimos dentro de la mente. Este es otro punto súper extraño para nosotros occidentales, porque yo asumo que tengo una mente y es mía, y lo que pienso es mío. A menos que yo lo explique a alguien, lo que piense es mi responsabilidad y me lo quedo y puedo hacer con ello lo que yo quiera. Puedo hacer que sea muy importante o puedo vender la idea, ¿no? Pero yo asumo, por mi condición humana, asumo que mi mente es mía y la tuya es tuya y son mentes en conflicto y se acabó. Pero este concepto de mente es un concepto que separa, porque entonces yo tengo una mente, yo tengo una opinión y como mi opinión es más importante y valiosa que la tuya, entonces yo te voy a convencer que pienses como yo. Y si no, aquí está mi ejército que se puede encargar de
hacerte ver tus errores y que pienses como yo, ¿no? Y obvio, la cantidad de guerras y de conflictos que hemos tenido en la historia, bueno, son incontables, ¿no? El punto es que ver la mente como algo separado, tú tienes una mente y yo la mía, nos sale muy caro como seres vivos, como entidades, porque esta separación es la que hace que nos organicemos en bandos, en países, en comunidades, en géneros en conflicto, en partidos políticos en conflicto. Pero cuando ves la mente como algo universal, como algo no externo a ti, sino que vives y te desarrollas dentro de un globo que se llama mente o que después sería llamado Buda en el desarrollo del budismo Chan. Entonces, mi mente no es externa, yo vivo dentro de la mente, tú vives dentro de la mente, por lo tanto todos somos la mente, todos somos Buda. Y este también es un concepto importantísimo para el budismo Zen, porque el Buda está alrededor de todo, lo es todo, somos Buda y nos desarrollamos dentro del Buda, siendo Budas, haciendo cosas de Budas, comportándonos como Buda y hablando como Buda, ¿no? Somos mente, nos desarrollamos dentro de la mente, hacemos cosas de la mente, hablamos con la mente, somos una sola mente. También es un concepto importantísimo porque si entiendes esto, que todos somos Buda, viviendo Buda, soñando como Budas, hablando como Budas dentro del Buda, entonces tú y yo somos exactamente lo mismo, somos Buda. ¿No es hermoso? ¿No te llena así como de paz, como de sentimientos bonitos? Pues claro, porque es muy agradable empezar a ver la vida así, porque es justo cuando entiendes este concepto de Huinong, que de verdad diferencias entre géneros, diferencias entre bandos, entre equipos de fútbol, política, de verdad que son como juegos de niños, ¿no? Son autoengaños, cuando todos somos una sola cosa. Ah, esto me conmueve porque es precioso. Ah, el otro párrafo que seleccioné dice, dado que el radio de acción de la mente es de gran alcance, no debemos practicar actos triviales, como sentarnos quietos con la mente en blanco. No hablen del vacío todo el día sin practicarlo en la mente. El que así procede se asemeja a un rey con estilo propio, que realmente es un plebeyo. El prashna nunca podrá ser obtenido de esta forma, y aquellos que así se comportan no son mis discípulos. Hablando de separación, Huinong decía, si no cumples con estos requisitos, no puedes ser mi discípulo. No porque él haya puesto una separación muy fuerte, sino porque consideraba que alguien que no pudiera comprender esto no estaba listo para las enseñanzas del maestro, ¿no? Entonces, Huinong nos dice que no debemos usar la mente, que es tan preciosa, valiosa, en cosas triviales. ¿Qué es trivial? Bueno, trivial es estar dividiendo el universo en pedacitos, en bandos. Trivial es estar buscando envidia y celos. Es trivial porque no te llevan a ningún lado más que a dukkha. Y no hay más, ¿no? Incluso la búsqueda de la euforia, la búsqueda del placer, te lleva a dukkha. Suena contradictorio porque pues si yo estoy buscando ir a un spa diario y que me hagan masaje y comer sabroso y tener mucho dinero y tener muchas parejas, pues claro que suena atractivo, pero al final esto termina por desgastarte y te deja un hueco por adentro, ¿no? Solamente te lleva a dukkha. Huinong también en este párrafo nos dice, no hables del vacío todo el día, si no lo practicas con la mente. Si se fijan, en Grupo Zen Ryokan, mi labor de tiempo completo es impulsarnos a llevar el Dharma
a que no se quede en la mente, a que no se quede en palabras o en lecturas bonitas. Es llévatelo al trabajo, llévatelo con la pareja, llévate el Dharma y aplícalo con tus obsesiones, con tus adicciones. Llévate el Dharma y aplícalo para ayudar a los demás, porque no existe ninguna otra forma de entenderlo que practicándolo, ¿no? Puedes leer un montón de libros y memorizarlos, pero no te sirve de nada. En cambio, puedes leer solo 4 líneas del Dharma y te lo llevas y lo aplicas y pones comida en la mesa de alguien, eres Buda. Huinong dice, ¿para qué hablar del vacío? ¿Para qué darle tantas vueltas? Solo practícalo, ¿no? El que lo practica así es un rey con estilo propio, pero que en verdad es un plebeyo. Yo puedo comportarme como un rey, pero es solo una máscara social, ¿no? Yo lo que quiero es mejor ser un plebeyo, porque los plebeyos se ayudan entre sí, salen juntos adelante. Un rey es un mono que está ahí aislado en un castillo. ¿De qué me sirve ser un rey? ¿De qué me sirve ser un presidente de la nación si no sé cómo está sufriendo mi gente? Si no sé cómo se la están viendo para comprar 1 kilo de arroz, ¿no? Entonces, Huinong también aquí nos recuerda el compromiso social que viene con la práctica del Dharma. Lamento decir esto en mis cursos y por eso tengo tan pocos alumnos. Si crees que el Dharma es solo para ti, estás en el lugar equivocado. Porque si estás estudiando Dharma, si estás estudiando Zen, es porque necesitas entender que esta práctica no tiene nada para ti. Tiene mucho para la vida, pero no una ganancia personal. Y aquí es donde está la paradoja, porque si entiendes esto y empiezas a trabajar y a vivir el Dharma para dar a los demás, es como un boomerang. Avientas compasión, regresa compasión. Avientas benevolencia, regresa benevolencia. Tarda en regresar, ese es el punto. Es muy atractivo ir con alguien y gritarle o engañarlo o robarle porque la recompensa es inmediata. Pero cuando siembras semillas de compasión y de benevolencia, pues son semillas, tardan en brotar, ¿no? Tardan en germinar. Pero cuando llegan, la vida se pone maravillosa. Bueno lo sabe y nos lo pone clarísimo, ¿no? Es mejor ser un plebeyo que un rey, porque los plebeyos trabajan juntos, se apoyan, se impulsan. El rey está aislado, no le importa, busca su propio beneficio, busca su propia ganancia, no soltar el trono, pero somos los pequeños, los que pasamos desapercibidos, los que en verdad tenemos la semilla del cambio, ¿no? Entonces, este párrafo lo cierra Huinong diciendo, el prajna nunca podrá ser obtenido de forma intelectual o no practicándolo, pero los que así lo hagan, los que así se comporten, entonces sí son mis alumnos. Quizá decir o hablar en exclusivo sobre alumnos de Huinong es un poco limitante, pero a mí me gusta verlo como estudiante del Dharma, ¿no? Si solamente quieres estudiar el Dharma para ser más productivo y poder tener más dinero, pues sí te puede ayudar un poco, pero no sirve para eso, no fue diseñado para eso, ¿no? Entonces, con esto en mente, dejé unas preguntas para responder en la tarea. La primera era, para Huinong, no hay diferencia entre ricos y pobres, entre nobles y bárbaros. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu experiencia personal? Bueno, no hay una respuesta adecuada a esto porque cada uno tiene una experiencia distinta, pero lo único que sí puedo decir es que Huinong fue discriminado por no tener una familia con un apellido famoso y por ser pobre. Y yo creo que todos hemos vivido discriminación en algún punto. Y no es bonito. Para nada se siente bien. Bueno, pues qué mejor motivación para no discriminar, ¿no? Porque todos somos la mente de Buda.
Todos somos la mente universal, vivimos dentro de esta mente, no es externa a ti. Todos somos una sola mente. La segunda pregunta fue, ¿la vacuidad lo contiene todo, incluidas las cosas que no te gustan o que te dan miedo? Observa lo que te rodea. ¿En realidad una mota de polvo es diferente a ti? La mota de polvo está dentro de Buda. Y yo soy una mota de polvo dentro de Buda, por lo tanto somos Buda. Entonces, bueno, ahí la respuesta es clara, ¿no? El punto es poderlo ver tal cual. Cuesta trabajo, cuesta literal años de práctica, pero es posible. La tercera pregunta fue, podemos leer mil libros sobre el Dharma, pero este no puede quedarse encerrado en la tinta de una página. Hay que llevar estas enseñanzas a la vida cotidiana, aunque duela, aunque sea difícil. ¿Cómo es la vida cuando la miras con los ojos de la práctica Zen? Esta respuesta depende de cada uno de nosotros, por supuesto, pero en estos tiempos de pandemia, hay personas que deciden ver absolutamente todo lo negativo. Las faltas del gobierno, la economía ya se fue al traste, todos nos estamos muriendo y es pura cosa horrible de película de zombies. Pero el Zen te permite tener esta mente ingenua, esta mente de niño, en la que puedes ver al mismo tiempo de las cosas que no nos gustan y que nos dan miedo, al mismo tiempo puedes ver que no habíamos tenido como humanidad una oportunidad tan grande, tan perfecta como esta para mostrarnos compasión, para mostrarnos altruismo, para mostrarnos empatía. Y solo tienes que verlo. En todos lados están surgiendo ejemplos de esto, ¿no? Personas que no somos nadie, personas que no tenemos apellido rimbombante, personas que somos plebeyos, nos estamos ayudando, estamos jalándonos entre nosotros, nos estamos echando la mano. Coronavirus Sensei nos está abriendo la puerta a un montón de oportunidades para vivir el Dharma, ¿no? El costo humano es triste, es cierto, duele, claro que duele, pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver estas oportunidades, ¿no? Entonces, el Dharma, pues es cierto, lo puedes leer en libros, ahí es donde empezamos todos, pero también al mismo tiempo tenemos que desarrollar esta capacidad de ver cómo se manifiesta a nuestro alrededor. El Dharma incluye las cosas que nos gustan y las que no, y también incluye las cosas que trascienden tu opinión, como es la benevolencia. La benevolencia funciona y está sucediendo en tiempo real, aquí y ahora. Es solo cuestión de tener estos ojos de niño y poderlo ver. Ahora, yo soy ingenuo y soy muy tonto, entonces esto es lo que yo decido ver. Quizá estoy mal, pero quizá tu experiencia puede ser similar, ¿no? Eso depende de cada uno de nosotros. La pregunta número 4 fue, ¿para ti qué es la esencia de la mente? Bueno, esto ya lo vimos, la esencia de la mente es la mente pura, que va más allá de abrazar los conceptos y de abrazar los juicios. La mente pura, perdón, la esencia de la mente es entender la mente como algo no externo a ti. Es una mente compartida, es la mente de Buda. La quinta pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre pensamiento liberado y abstenerse de pensar? Para Huinong hay dos instancias en las que sucede el pensamiento. El pensamiento liberado es cuando éste es libre de ir y venir a todas partes, es capaz de surgir en tu mente, manifestarse, pero al mismo tiempo de irse. Pensamiento liberado es solo saber qué estás pensando y soltarlo y que flote. Y ya tú decides si haces algo con el pensamiento o no, pero no toma el control de ti. Y eso es importantísimo para la práctica Zen. Y abstenerse de pensar es
tratar por todos los medios de que tu mente no produzca pensamiento. Bueno, pues buena suerte y me cuentas cómo te fue, porque es como querer que los pulmones dejen de respirar o como que el corazón deje de latir, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Reconocer que la mente piensa y no aferrarte a los pensamientos mismos, o tratar así como, no pienses, no pienses, no pienses. Pero el momento en que dices no pienses, ¿qué crees? Estás pensando, ¿no? Entonces, es la futilidad natural al pensamiento humano, ¿no? Por eso, cuando doy pláticas de introducción a la meditación, de las primeras advertencias que lanzo es, si hay alguien que te dice que meditar es poner la mente en blanco, huye para el otro lado porque no sabe lo que está haciendo. Imposible. A menos que estés muerto, no hay manera de poner la mente en blanco, ¿no? Y yo a ustedes los veo muy vivos. Entonces, obvio, seguimos soltando los pensamientos, ¿no? Sabemos que pensamos, estamos conscientes de que sucede. Y en el momento en que los agarras, son flechas venenosas. Se van al corazón una tras otra y tras otra y tras otra. Con esta práctica lo que aprendemos es a soltarlos, a dejarlos flotar, ¿no? Y mi última pregunta fue, ¿por qué la gallina cruzó el camino? Esta es una pregunta de broma que es como un koan, pero al mismo tiempo nos sirve para entender algunos conceptos budistas, como por ejemplo, la gallina cruzó el camino para llegar del otro lado, pero si ya está dentro de Buda, entonces no tenía que llegar a ningún lado. Entonces, ¿para qué cruzó? Quizá había algún gusano muy sabroso del otro lado, quizá iba huyendo, pero en este río del Dharma, lo que decimos es, ¿para qué quieres llegar al otro lado si estás donde necesitas estar? Ya estás en la orilla que te corresponde estar, ¿no? Una de las primeras enseñanzas que recibió Master Dogen cuando encontró a su maestro en China fue que después de 3 años de viaje, de haber pasado plaga, epidemias, peligros en el barco, haber sido atacado por bandoleros, bueno, Dogen hizo este viaje épico para llegar a encontrar a su maestro. Lo primero que le dijo su maestro es, ¿para qué vienes? ¿Para qué viajaste tanto si las respuestas ya estaban dentro de ti? ¿No? Entonces, ¿para qué cruzó la gallina el camino? No sabemos, pero tu respuesta es tan buena como la mía. Ok. En un momento más voy a dar espacio para preguntas y respuestas, pero de momento quiero responder dos preguntas. Una de ellas nos la hace nuestra compañera Tania y dice, Huinong escribe, para aquellos que pertenecen a otras escuelas y cuyo objeto y puntos de vista sean diferentes de los nuestros, el Dharma no se les debe transmitir, ya que no les será de beneficio alguno. En los tiempos de Huinong había una discusión sobre la iluminación. Era una discusión académica más que espiritual, pero además era una discusión política. Si recuerdan lo que hemos estado viendo de la historia de la antigua China, el budismo se instaló en China y empezó a tratar de hacerse amigo del imperio, porque esto significaba seguridad. Si los monjes budistas atendían a los nobles y a los aristócratas, entonces significaba que iban a tener comida, que no les iban a quemar el templo, que iban a tener protección de los bandoleros y de otros templos. Entonces, la discusión sobre la iluminación quedó en los registros de la historia por dos razones. La primera es porque los chinos inventaron la imprenta. Y así como ahora los políticos se agreden con artículos en el periódico, bueno, los chinos fueron los que lo inventaron, porque entre escuelas se agredían los maestros publicando en los periódicos locales. Y esto, bueno, generó mucha infelicidad, pero generó documentos históricos maravillosos porque están ahí las discusiones, ¿no? Habían dos escuelas que se disputaban quién tenía la razón sobre cómo llegabas a la iluminación. Entonces, la escuela del norte decía,
que la iluminación llegaba de forma repentina, que de pronto te ponías a practicar Zazen y ¡pum! Un rayo iluminaba tu cerebro y de pronto, ¡wow! Comprendo todo el universo y su mecánica, ¿no? Y la Escuela del Sur nos dice que a la iluminación se llega gradualmente con la práctica. En algún punto, tu corazón y tu mente se van a abrir a entender cómo funciona el universo y quizá a ver el mundo como lo veía Shakyamuni. Esta discusión fue pues épica porque hubieron incluso violencia y muertos y mucha sangre corrió en los templos porque si han visto películas de Kung Fu de chinos en donde llega un estudiante y dice, mi maestro es más poderoso que el tuyo, ¿no? Estas películas están basadas en la razón porque esto existía. Llegaban y se retaban a eh, um, combates intelectuales y a veces trascendían a la violencia física de ver quién tenía la razón, porque otra vez el que ganara pues tenía todo el favor de los nobles y de los aristócratas y de los literatos, que eran una eh, parte fuerte de la cultura china de ese momento. Um, Huinong en el sutra nos dice que si alguien cree algo diferente a cómo se tiene que transmitir la iluminación, entonces no es digno de que yo le enseñe. Esto obedece puramente a motivos políticos, no tanto del Dharma. Huinong necesitaba comer, necesitaba conservarse con vida, entonces tenía que pues quedar bien con los políticos y con los militares, ¿no? Entonces Tania nos dice, este comentario me creó conflicto porque hasta donde entiendo, nosotros aquí en Grupos en Ryokan creemos en la iluminación gradual. Entonces, ¿hacemos mal si leemos el sutra de la plataforma donde la iluminación es inmediata? La respuesta es no. Estamos leyendo un instante en el tiempo, por ahí del año entre 500 y 600 después de Cristo. Es hace muchísimo tiempo. Y el Zen ha evolucionado muchísimo. Cuando el Zen llegó a Master Dogen, Dogen lo que hizo fue revisar estas discusiones de cómo se da la iluminación y Dogen entendió que el camino de en medio es lo que sucede, ¿no? Para Dogen, la iluminación ya está funcionando. No es ni súbita, no es tampoco gradual. La iluminación ya está, existe en el universo, es la mente de Buda que lo envuelve todo. La iluminación ya está funcionando. Lo que pasa es que nosotros con el ego estamos tan ciegos que no la podemos ver, no podemos participar de ella. Entonces, Dogen lo que sí cree es que tan solo por el simple hecho de sentarte en Zazen, estás comenzando a entender y a ver, a vivir la iluminación del universo. Entonces, para Dogen, la iluminación no es ni lenta ni gradual, simplemente sucede cada vez que estás practicando el Dharma. ¿Ves? Entonces se refiere a esto. Para Huinong, la iluminación era repentina, es clarísimo, pero era el ritmo de los tiempos. Él necesitaba expresarlo porque, bueno, se tenían estas discusiones entre escuelas. Para nosotros, el Zen es una mezcla de ambos, pero con la característica de que no eres tú el que se ilumina, tampoco soy yo. Es que con la práctica quitas todas estas capas de basura que nos hemos metido encima y podemos despertar a verla, ¿no? Por eso es que muchas personas dicen que se ve una luz dorada, ¿no? Yo estoy entre ellos, porque la luz dorada existe, está ahí, es la luz del Buda. Es cuando llegas a esta paz, después de muchos años de práctica, que puedes empezar a sentirla, ¿no? Por eso no es una coincidencia que en muchísimos templos budistas, incluso en templos cristianos, ¿se han dado cuenta cómo hay motivos dorados en todas partes? Cómo hay fondos dorados y hay como grecas y entramados muy complejos.
porque esa es una representación artística de la luz del Buda o de la luz de la espiritualidad que todos llegamos a sentir si tenemos pues esta continuidad en la práctica, ¿no? Entonces, en grupos en Ryokan, nos vamos a la raíz de lo que nos dejó Master Dogen y entendemos la iluminación como algo que ya está sucediendo. Es cierto que de vez en cuando necesitas un sopapo para despertar, pero también es cierto que con la práctica y con el tiempo podemos tener acceso a eh, simplemente experimentarlo, ¿no? Mucho más allá del ego, mucho más allá de nuestras palabras. Entonces, a eso se refiere Tania. Que por cierto, vi que te conectaste, pero ya no estás. Bueno, espero que veas este video después. Y Alex, nuestro compañero de España, nos pregunta sobre tres frases. Sí, creo que sí, tres frases de Huinong. Una es, la esencia de la mente, que es un estado de vacío absoluto. Por ejemplo, el vacío del no vacío. ¿Qué demonios significa el vacío del no vacío? La vacuidad existe porque sabemos que nuestras palabras solo tienen un límite para poder explicar el universo. La vacuidad está ahí, pero la paradoja está en que si usas la palabra vacuidad, la vacuidad deja de estar vacía, porque ya tiene una palabra asignada con la que te estás relacionando. La no vacuidad es entender hasta la médula que existe, pero usar ninguna palabra para definirla. Complejo, ¿no? Entonces, la vacuidad existe, pero al mismo tiempo deja de existir cuando uso la palabra vacuidad, porque ya la etiqueté con algo que puedo manipular, que es algo tangible para mí. La no vacuidad es entender que existe esta vacuidad sin necesidad de palabras, solo sabes que es real, ¿no? La otra frase que nos pregunta Alex dice, no caigan al instante en la idea de la vacuidad, porque esto involucra la herejía de la doctrina de la aniquilación. Aquí hay dos comentarios. Uno es, si caes al instante en la idea de la vacuidad deja de existir, porque ya la etiquetaste, ya la estás nombrando, cuando la vacuidad carece de palabra para ser definida. ¿Y qué es la doctrina de la aniquilación? Este es un problema de traducción, por eso lo mencioné desde el principio. Huinong se refiere a que no te claves, a que no generes obsesión con la etiqueta de vacuidad, porque entonces estás violando la naturaleza de la vacuidad misma. Pero más bien es como la elección de palabras del traductor de este sutra. En otras versiones, incluso en inglés o en japonés, no existe este término de doctrina de la aniquilación, es algo que puso el traductor. ¿Qué significa Escuela Superior de Budismo? Huinong lo menciona varias veces y es que se imagina señores con bigote y un monóculo discutiendo de temas filosóficos en una gran universidad. Lamento decirte que no, más bien Huinong se refiere a su propia escuela porque él quiere que su escuela sea superior para tener más recursos del gobierno, para tener más protección, ¿no? Entonces, pues sí, habían estas discusiones. De hecho, se llaman combate del Dharma. Y de hecho, yo pasé por una ceremonia igual, en donde te hacen preguntas súper incisivas para probar tus conocimientos y probar tu control de que no te desesperes o que no te enojes, ¿no? Luego hablaremos de eso, es un poco más avanzado, pero es una ceremonia completa, ¿no? Entonces sí hay estas discusiones y Huinong lo que quiere es que su escuela pues tenga la razón y que sea mejor. Por eso lo llama de Escuela Superior de Budismo, pero no necesariamente significa como grandes discusiones filosóficas, sino más bien como tratar de ponerse por encima de otras escuelas para poder seguir teniendo la protección del imperio, ¿no? Eh, y la última pregunta es muy buena. El párrafo que él menciona dice,
Si encontramos faltas en los otros, si encontramos faltas en los otros, nosotros mismos estamos también en lo incorrecto. Cuando otras personas están equivocadas, deberemos ignorarlo, porque es erróneo para nosotros encontrar faltas. Dependiéndonos del hábito de encontrar las faltas, cortamos el origen de la corrupción. La mente se corrompe cuando empiezas a emitir juicios. Me gusta este partido político o mi candidato presidencial es mejor que el tuyo, mi género es mejor que el tuyo, mi color de piel es mejor que el tuyo. Cuando tienes estos pensamientos, tu mente está corrupta de todo a todo. Y solamente pues vas a generar dukkha para ti y para los seres que te rodean. Entonces, Huinong nos dice que hay que tratar de no encontrar las faltas en las personas. Todas las personas somos distintos, todos tenemos pues cosas virtuosas, otras no tanto, pero al final todos somos Buda, todos somos exactamente lo mismo. Entonces es completamente fútil tratar de encontrar o de criticar el vestido de alguien cuando yo tengo un vestido perfectamente criticable, ¿no? Esto es clásico en México en las bodas, no sabes, son así como el crisol de las críticas y de los chismes y así, ¿no? ¿Por qué? Porque tú piensas que estás muy bien vestido y el vecino no, entonces, bueno, todo el veneno cae hacia el vecino. Pero si todos somos Buda y si todos tenemos ropa, un segundo, está pasando un camión de chatarra que también es Buda. Compra cosas que ya no sirven. Si voy, ¿me darán dinero? Ok. Entonces, para Huinong, buscar las faltas en otros es fútil porque siendo todos Buda y siendo todos parte de lo mismo, pues yo no soy, como decimos en México, yo no soy una perita en dulce. También tengo un montón de factores por mejorar y también soy completamente criticable y no es agradable que me critiquen, por lo tanto yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? Y la pregunta de Antonio, perdón, de Alex es, esto es algo que he escuchado de muchos maestros y que Huinong repite en sus versos del final. Entonces, cuando vemos que alguien está dañando a alguien más, ¿simplemente lo ignoramos? Nuestra compañera Melba preguntó algo similar hace poco y es un tema interesante. Y se pregunta si lo está malinterpretando. Sí. Una cosa es criticar a los demás o encontrar las faltas y marcarlas. Pero tu trabajo como practicante del Dharma es proteger la vida, sin importar qué. Entonces, si ves que alguien está dañando a alguien, no vas a criticar a la persona propiamente, sino vas a rescatar a los seres que están siendo dañados. Es distinto. O sea, no es ir con la persona y buscarle pleito de, oye, estás matando a la gente, bla, bla. Es sacar a la gente de riesgo. Y la persona sabe lo que está haciendo. Y ya después entrarán instancias jurídicas, penales, judiciales que se encarguen de la persona que causa daño, ¿no? Pero tu misión como practicante del Dharma es sacar a las personas de riesgo. Si la persona que está buscando el pleito o que genera violencia se está causando daño a sí misma, pues entonces también, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Tenemos un sutra maravilloso que es el Angulimala Sutra, que habla de un capítulo en la vida de Shakyamuni en donde Shakya-sama llega a un pueblo que es asolado por un psicópata, por un asesino en serie. Entonces Shakyamuni empieza a dar su enseñanza y en algún momento de su estancia en este pueblo, Shakyamuni se cansa y decide caminar para retirarse unos días en el bosque. Y la gente le dice, no vayas, porque hay una persona loca ahí y seguramente te va a querer matar. Hemos tratado de capturarlo, pero no podemos, por la razón que sea. Entonces, bueno, no vayas al bosque. Y Shakyamuni era un amante de la naturaleza y entonces les dice a todos que no y se va al bosque. Y en efecto, se encuentra Angulimala
y Angulimala intenta matarlo. Y Shakyamuni entiende la necesidad de cariño que tiene Angulimala y en lugar de no hacer nada, al contrario, lo ayuda. Le ofrece conocimiento, le ofrece compasión. Al final, Angulimala termina siendo alumno del Buda y después de varios años se convirtió en uno de los mejores estudiantes de Shakyamuni, ¿no? Esto no lo hubiera logrado Shakyamuni sin haber tomado el problema en sus manos. Obviamente no se desactivó y tampoco lo ignoró o tampoco huyó. Simplemente fue él mismo, practicó compasión y ayudó a que esta persona dejara de causar daño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si encontramos a alguien que causa daño? Tratamos por todos los medios de proteger la vida, la dignidad, la seguridad de las personas o de los seres vivos que estén en riesgo. Si es necesario, por supuesto, llamamos a las autoridades o si es necesario entrar en conflicto, pues se entra en conflicto. Se trata de evitar el conflicto, pero a veces un sopapo bien puesto evita que se desperdicien vidas o que haya más sufrimiento. Que conste, no estoy instando a la violencia de ninguna forma. Hay que tratar de arreglar las cosas antes de llegar a la violencia. Pero a veces es necesario un poco de violencia para salvar el pellejo, ¿no? Ok, que no se malinterprete otra vez, no estoy incitando a la violencia de ninguna manera, solo que estoy diciendo que no podemos cerrar los ojos ante el abuso, tomamos acciones, preferentemente que sean acciones virtuosas de compasión y vía el diálogo, ¿no? Pero no significa que no hagamos algo para ayudar. Entonces, el comentario de Alex sí está mal interpretado porque una cosa es no criticar y otra cosa es salvar a los seres vivos. Entonces, lo que queremos hacer es no criticar y al mismo tiempo salvar a los seres vivos. Hay una persona que es una persona que significa riesgo, entonces pongo a salvo a los que estén abajo, ¿no? Cada caso es distinto, no hay una fórmula única para esto. Pero bueno, la idea es justo evitar las críticas, pero al mismo tiempo, pues, salvar la vida. Acabé. Pensé que no iba a terminar. Muchísimas gracias, amigos. ¿Dudas, preguntas? Es buen momento de hacerlas. Por favor. Lamento que hayan personas que apenas se estén incorporando a esta clase, pero bueno, justo para eso tendremos la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, agradezco su paciencia con este problema de desconexión que tuve, pero como ven, ya está solucionado. Estamos gestionando servicio en Zoom. No estoy seguro todavía si sea ya nuestra plataforma de aquí en adelante, pero bueno, al menos por este mes que ya está pagado el servicio, vamos a probarla. Y creo que funciona muy bien. Lo importante es que no se corte el video, ¿no? Porque eso sí puede ser eh, puede ser un obstáculo. Muy bien. Pues para terminar, solo quiero decirles que mañana tenemos entrega de material y vamos a ver un tema muy interesante y ya vamos a empezar a dejar de lado a los maestros chinos y vamos a empezar con Dogen. Nos vamos a ir lentos con Dogen
porque si creen que Huinong fue complicado, bueno, Dogen es así como complicadísimo, porque Dogen, por un lado, era poeta, y los poetas de ese tiempo hablaban con estas florituras maravillosas que a veces nos cuesta trabajo encontrar un punto de relación con ellas, porque era en japonés antiguo. Dogen enseñaba principalmente para monjes en la adolescencia. Y eso también es importante tomarlo en cuenta, porque los monjes de Dogen eran muchachos de entre 16 y 17 años, y entonces Dogen tenía que hablarles de forma directa, usando mucho sentido del humor en chistes que ya no entendemos. Usaba referencias históricas, bueno, para él no eran históricas, para él eran actuales. Usaba referencias a la cultura local de ese tiempo. Para nosotros es completamente oscuro, entonces también hay que buscar. Dogen hablaba sánscrito, hablaba pali, hablaba chino. Entonces, en muchos de sus escritos mezclaba los idiomas, por lo cual es todavía más complicado. Entonces, con Dogen sí nos vamos a ir un poco más despacio y vamos a empezar con este texto que se llama Los cuatro estados sublimes. Y lo vamos a dividir en 4 entregas. Y vamos a empezar. Si quieren un spoiler, los 4 estados sublimes son Metta, Karuna, que es compasión, Mudita y Upekha. Pero paciencia, vamos a llegar a ellos. Entonces va a ser una unidad de 4 entregas. Empezamos mañana. Así que, última oportunidad, si tienen alguna pregunta, por favor. Que por cierto, qué agradable es verlos, Leonardo, Luis y Alex. Gracias. Ah, ok, un segundo. Muy bien. Amigos, muchas gracias. Entonces, mañana tendremos entrega. Este curso sigue. Manténganse a salvo, sigan indicaciones oficiales y traten de ver que a pesar de que esta situación de pandemia ofrece muchísimos retos, al mismo tiempo, nunca en la historia humana habíamos tenido una oportunidad para practicar compasión. Nunca habíamos tenido una ventana tan grande y tan maravillosa para poder llevar el Dharma, ¿no? Oh, un segundo, tenemos una pregunta de Sergio. En estos tiempos de pandemia, mi empleo me sigue pagando mi salario, pero sería ético decirle a mi empresa que para poder salvaguardar su vida útil como empresa, de manera unilateral, decir que por el momento me dé solo la mitad del salario, o espero que la empresa tome esa decisión por sí misma. Ah, lo ético es que tengas comida, ¿no? Eso es lo ético. Entonces, le eres más útil a tu empresa si estás sano y con la panza llena. Entonces, sigue adelante, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor que podemos con los elementos que hay. De momento tenemos esta pausa en los negocios del planeta Tierra, pero pues oye, tratamos de ser útiles de otra forma, ¿no? A menos que la empresa decida recortar recursos o lo que sea, tú sigue adelante, trata de ser útil lo más que puedas, eh, porque eres más útil sin angustia y eres más útil pues con comida en la panza, ¿no? Entonces, yo haría eso. Mm, mm. Buen día, como llegué tarde me conecté a las 10 hora del Pacífico. Sí, en el Pacífico son las 9 de la mañana, me parece. Pero bueno, en un momento más vamos a subir
esta charla a YouTube. Un momento, por favor, porque... Memo, ¿me mandaste un mensaje privado? Dame un segundo, porque no estoy seguro de cómo entrar a él. ¿Me creerás que no lo puedo ver? Mm, mm, mm. Ah, gracias. Ok. Ah, y bueno, pues ya estamos. Muchísimas gracias, amigos. ¿Katia? ¿O Tania? ¿Qué dice Galaxy A10? ¿Katia o Tania? Hola, hola. Ahora sí. Ay, es que no le entiendo. No te preocupes, nos estamos adaptando. Esta es nuestra primera reunión por Zoom. Entonces, Disculpe, ¿cómo? disculpe, Ay, no, no le no. entendía esto. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Amigos, disfruten su día. En un momento más subo esto a YouTube, como en una Ok, media hora, yo creo. Y pues bueno, sigamos adelante. Muchísimas gracias. Mañana tenemos entrega. Los quiero mucho. Es increíble poderlos ver. Finalmente, creo que es una buena herramienta. Nada más, ténganme paciencia porque ya estoy viejo y esta tecnología es brujería para mí. sí. Gracias. Nos vemos. Disfruten su día. Adiós.